Hoy vamos a ver todas las novedades que incluye esta nueva actualización del panel Tony Kuiper versión 5. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial a Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra mercería, vuestro ultramarinos, absolutamente todo relacionado con el procesado fotográfico, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Camera Raw, todo lo que necesitamos para aprender a procesar fotografías, y también vuestro espacio dedicado al panel de Tony Kuiper en español. Y precisamente los viernes ya sabéis que intento dedicar unos minutillos para hacer algún vídeo dedicado, como siempre, al panel de Tony Kuiper y a ir explicando un poquito nuevas funcionalidades, pequeños trucos, consejos, y hoy es el primer viernes en el que voy a dedicarlo a la versión 5 del panel. Ya os anuncié el miércoles pasado que ha salido una nueva actualización de esta versión 5, una actualización totalmente gratuita, apenas 2 meses después de que saliera la versión 5 del panel. Pues bueno, hemos recopilado todas las sugerencias que nos habéis ido enviando por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escribís, pues gente que echaba de menos algunas funcionalidades o que nos preguntaba si podíamos implementar algunas cosas nuevas, y como siempre os decimos, vuestros deseos son órdenes. Se ha actualizado la versión 5 del panel, habréis recibido, todos los que lo descargasteis en su momento, un correo del propio Tony con el enlace de descarga de esta nueva versión. Los que no lo hayáis recibido, poneos en contacto o con él o conmigo a través de la sección de contacta de las páginas web. Casi mejor que os pongáis directamente en contacto con él, que es quien os va a enviar la actualización, pero podéis hacerlo a través de mí, no hay ningún problema. Como os digo, se ha reestructurado, se ha rediseñado el panel, estéticamente es igual, no se ha eliminado nada, no es una actualización en la que se hayan corregido ningún tipo de errores, ya que no hemos encontrado ningún error. Lo que se ha hecho ha sido añadir nuevas funcionalidades. Es como le hemos metido unos cuantos extras al coche full equip que teníamos, y ahora lo tenemos pues un poquito mejor. Hemos añadido nuevas cositas, y como me habéis preguntado tanto qué es lo que se ha añadido de nuevo, porque así a priori la mayoría de vosotros no os dabais cuenta qué novedades había, pues os voy a ir comentando qué cosas hay interesantes, y ya os digo que son muy buenas. Yo le he propuesto algunas a Tony porque realmente me interesaban, echaba de menos algunas cosas, y os voy a ir enseñando más o menos de manera rápida las cositas que se han modificado. Así que vamos allá, vamos a ir viendo en qué consisten. Antes de nada, eso sí, avisaros, esta actualización es exclusiva para los que tengáis la versión para Photoshop CC, Creative Cloud. Los que tengáis la versión Photoshop CS, que ya sabéis que no está en castellano, no está en español, pero bueno, muchos de vosotros la tenéis porque no queréis podéis pasaros a Creative Cloud, pues no se ha podido realizar la actualización porque ya sabéis, ya os he explicado por activa y por pasiva que el idioma de programación es diferente en la versión para CS y en la versión para Creative Cloud, y hay cosas que no se pueden hacer en la versión para CS. Así que bueno, vamos allá, vamos a abrir nuestro nuevo panel versión 5, es este que tenéis aquí. Ya sabéis cómo lo tengo apilado, en la videoguía os explico cómo apilarlo, cómo configurarlo para que sacarle el mejor rendimiento posible. Y vamos a ir viendo pues qué novedades tenemos. Vamos a empezar con las novedades generales, las novedades comunes a todos los módulos. En primer lugar, vamos a ver que si nos vamos a la ventana donde se añadían las extensiones, si nos vamos a donde está aquí, extensiones, vais a ver que nos aparecen las extensiones ya ordenadas. ¿Por qué? Porque va a aparecer el acrónimo TK de Tony Kuiper delante de cada uno de los módulos. Esto, que puede parecer una tontería, es muy útil. ¿Por qué? Porque antes, si teníamos muchas extensiones, sobre todo hay gente que tiene muchas extensiones, le aparecían mezcladas y no aparecían ordenadas, con lo cual ya vamos a poder ver aquí todas las extensiones del panel de Tony Kuiper. Yo tengo algunas que incluso tenemos en desarrollo, las vamos a poder ver ordenaditas con la TK delante, y aquí en cada uno de los módulos también vais a ver que aparece el TK delante de cada pestaña. Más cositas, el indicador de selección activa. Recordad, si yo hago cualquier selección, esta que tengo aquí por ejemplo, o una selección realizada con sombras por ejemplo, tardará. Fijaos que estoy probando el panel, a lo mejor no lo debería haber hecho con esta imagen, para que vierais cómo con un archivo de muchísimas capas, fijaos este archivo que tenemos aquí, 4 GB de archivo, cómo funciona el panel bastante bien. Evidentemente es un caso muy extremo, pero bueno, a lo que íbamos. El panel, el indicador de selección activa se ha hecho un poquito más alto. El indicador de selección activa que tenemos como animado. El indicador fijo, podemos ponerlo en fijo, ha permanecido, permanece absolutamente igual, vais a verlo.
Ahí lo tenéis, el indicador fijo permanece absolutamente igual y es el animado el que se ha hecho un poquito más alto para que sea un poco más evidente. Ya sabéis, ya os comenté en la videoguía en algún caso que el indicador de selección activa a algunos usuarios de Mac les ha dado algún problema, así que recomiendo tan solo ponerlo en uno de los 3 módulos. Y para acabar estos ajustes comunes podéis ver cómo ahora queda mucho más integrado el panel. Os preguntaréis por qué. Pues porque el cuadro, el rollover help en inglés, el menú de ayuda contextual que tenemos, se ha integrado con la interfaz de Photoshop. Da igual el color que pongamos en la interfaz de Photoshop, que el menú de ayuda ya no va a ser un cuadrado blanco que la verdad es que llamaba mucho la atención, enseguida nos dirigía ahí la mirada, sino que queda perfectamente integrado y la verdad es que el panel queda ya bastante bien dentro de cualquier color que nosotros tengamos. En cuanto a los diferentes módulos, vais a ir viendo, voy a ir uno a uno, que la mayoría de las funciones que se han añadido son mejoras y casi siempre consisten en aplicar, en pulsar alguna tecla modificadora, casi siempre Alt o Option en Mac, a la vez que pulsamos uno de los botones que ya existían. Al pulsar esa tecla modificadora es como un extra, como un turbo que se va a añadir a nuestro botón. Así que vamos a empezar con el módulo de control. El módulo de control se han añadido bastantes cosas, algunas que me gustan muchísimo y que utilizo sin parar, y es que, por ejemplo, el botón de agrupar, recordaréis que el botón de agrupar lo que nos hacía era, podíamos seleccionar varias capas y cuando lo pulsábamos nos lo agrupaba dentro de una máscara en blanco o una máscara, si teníamos alguna selección, por ejemplo, si yo tengo esta selección y agrupo, la máscara es exactamente la que teníamos en la selección. Lo que ahora vamos a poder hacer es pulsar el botón Alt mientras pulsamos a la vez el botón agrupar y me va a agrupar todo en una capa, en una máscara de capa en negro. Esto es muy útil, esto se utiliza muchísimo, es una de las cosas que más le he pedido a Tony porque yo utilizo mucho esta técnica. Yo normalmente realizo cualquier ajuste, ya los que hayáis visto la videoguía sabéis cómo lo hago, así que no voy a entrar a comentároslo aquí, echadle un ojo porque es la manera quizá más avanzada de hacer ajustes. Aplicas un ajuste a través de una máscara de luminosidad, esa máscara de luminosidad la metes dentro de un grupo y a ese grupo le pones una máscara en negro y pintas en blanco tan solo en las zonas donde quieres que se produzca cualquier ajuste. Así que antes la máscara se añadía en blanco, tenía que invertirla o tenía que pintar en negro todo, un auténtico coñazo. Ahora la máscara se hace negro y simplemente pinto en blanco en las zonas en las que yo quiero pintar. Para mí es muy útil porque la mayor parte de los ajustes que hago pues son muy puntuales, así que no tengo que ir cambiando, invirtiendo la máscara. Es muy útil para mi gusto y para muchísima gente. Algo parecido pasa con el botón de añadir una máscara. Sabéis que el botón de añadir una máscara directamente lo que hace es alternar entre quitar una máscara si ya está puesta, si pulso la va a quitar y si añado la va a añadir en blanco, la quita, la añade. ¿Qué pasa si pulso el botón Alt? Que la máscara la añade en negro. Al añadirla en negro lo que estamos haciendo, voy a deshacer para que veáis cómo quedaba antes, al añadirla en negro lo que... ahí lo tengo. Para añadirla en negro me hace exactamente lo mismo. Añades una máscara que no tienes que invertir. En muchos casos es muy útil cuando quieres hacer ajustes muy pequeños dentro de una máscara. No tienes que crear la máscara en blanco, invertirla y pintar en blanco, sino que la añades en negro y pintas esos puntitos en blanco. Fijaos como la mayor parte de mis máscaras son prácticamente negras con pequeños ajustes blancos. Ahora es mucho más fácil. Fijaos como casi todas son de este estilo. Así que ahora es mucho más sencillo. Más cositas, botones de Burn and Dodge. Recordaréis que lo que hacían era crear una capa de píxeles vacía en dos diferentes modos de luz, en dos diferentes modos de fusión. Ya os explico cómo funcionan, ya os explico cómo hacer Burn and Dodge en la videoguía paso a paso, así que descargarla, por favor. ¿Qué pasa si pulsamos el botón Alt? Vamos a pulsar el botón Alt para que veáis cómo lo que me genera es una capa no vacía, sino una capa al 50% gris. El resultado va a ser el mismo. ¿Qué ocurre? Que para mucha gente está más acostumbrada a hacer Burn and Dodge con una capa al 50% gris. A mí me gusta más en una capa de píxeles vacíos, pero tengo muchos colegas, muchos compañeros que echaban de menos el poder tener la máscara al 50% de gris, porque dicen que son capaces de ver mejor dónde están pintando, dónde no están pintando. Bueno, cada uno tiene su manera de trabajar y ahora lo que hemos conseguido es añadir una forma más. No quitamos una, sino que añadimos otra. Siempre intentamos ir sumando. Más cositas, el botón de previsualizar. Si cogemos cualquier selección que tengamos, el botón de previsualizar lo que nos hacía era abrirnos un cuadro de niveles junto a la selección que nosotros tenemos en forma de máscara y podíamos ir, bueno, perfeccionando la máscara a tiempo real, podíamos ir haciendo, es muy útil para hacer blendings, vamos a poder hacer, bueno, pues muchísimas cosas, vamos a poder hacer máscaras de este tipo. Pulsando OK me cambiaba la selección, fijaos, la selección me la cambiaba a esta máscara, a esta selección que tengo, que si la vuelvo a pulsar, ha cambiado la máscara tal y como lo teníamos anteriormente. Si yo cojo la selección inicial
y en vez de pulsar el botón previsualizar, pulso el botón Alt o Option a la vez, lo que se me abre no son unos niveles, sino que son curvas. Y esta característica a mí también me gusta mucho, porque me gusta más trabajar con curvas, creo que es más sensible, te da más opciones, porque tenemos los niveles aquí, pero luego podemos hacer bastantes ajustes que nosotros queramos. Así que a mí y a mucha otra gente le gusta más trabajar con curvas, a otros prefieren la sencillez de niveles, así que hay una opción para cada uno. Esta característica, la de pulsar el botón Alt junto a algún botón y que se abran curvas en vez de niveles, vais a ir viendo que es una de las novedades más comunes en varios de los botones. Vamos a poder utilizarla en muchas formas, con lo cual ahora vamos a poder modificar nuestras máscaras utilizando curvas en vez de niveles. Los que estéis más acostumbrados, ahí lo tenéis. Sabéis que pulsando el botón Alt, tanto en previsualizar como más adelante vais a ver, sobre todo en los botones infinitos, cómo vamos a poder hacerlo a la perfección. Cambiamos de módulo. Si nos vamos, por ejemplo, voy a deseleccionar, nos vamos al módulo intro. El módulo intro sí que ha cambiado absolutamente, es quizá el cambio más importante a nivel de interfaz de toda la versión 5 del panel. Los que vengáis de la versión 4 os sonará bastante, y es que sí que hemos recibido muchísimos comentarios de gente que decía que echaban un poquito de menos en falta esta interfaz, esta disposición de los botones con diferentes anchos, con este fondo de espectro tonal, y que ya sabéis, los que vengáis de la versión 4, qué significan. Lo que van a hacer es una representación visual, el ancho de cada botón, de cuánto rango va a ocupar cada una de las máscaras. Una máscara de sombras 1 va a ser mucho más ancha que una sombras 5, que es mucho más restrictiva. Eso lo podemos ver directamente pulsando en el botón de sombras 1 o en el de sombras 5, que va a ser mucho más restrictiva. Fijaos, es prácticamente negra. Lo mismo con luces. Tenemos todo esto, y si cogemos unas luces 5, pues va a ser muchísimo más restrictiva. Esto nos lo va a decir cada uno de los botones, tanto luces como medios tonos y como sombras. El ancho nos va a dar una idea de la cantidad de información que va a incluir cada una de las máscaras, y la posición me va a decir si está más en las sombras, más en los medios tonos o más en las luces. Esta es una gran ventaja a mi modo de ver, sobre todo para la gente que está empezando, la gente que viene de la versión 4 quizá lo tenga más asumido, pero gente que empieza, esto le da una idea muy importante de qué hace cada botón. Simplemente viéndolo es una representación visual bastante interesante, y aparte es una manera de tener cierta transición más gradual entre la versión 4 y luego los dos módulos más importantes, Rapid Mask y Layer Mask, que son los que más vamos a utilizar. Así que vamos a tener una transición más gradual. Más cositas, botón infinito, y esto es común en todos los módulos. El botón infinito, ya sabéis que lo que hacía era abrirnos un cuadro de niveles para que podamos modificar la máscara del Rapid Mask. Lo que está modificando es el Rapid Mask que tenemos aquí, este Rapid Mask. Con el botón infinito la vamos a poder ir modificando y vamos a poder tener máscaras, ya sabéis, a tiempo real. Súper útil, una de las grandes novedades de esta versión 5. ¿Qué va a ocurrir si pulsamos el botón Alt? Prácticamente, o no prácticamente, exactamente igual que veíamos en el botón previsualizar. Se va a abrir una capa de ajuste de curvas, así que vamos a poder trabajar con curvas. A los que nos gustan curvas, a los enamorados de curvas, nos viene muy bien este ajuste. Pulsando OK se modifica Rapid Mask y tenemos una capa de curvas. Otra de las cosas más importantes que tenemos, de las novedades más interesantes, es la opción de utilizar en el propio módulo intro el botón mayúsculas, Shift o la Option, a la vez que el botón infinitizar. Esta opción está pensada para aplicar después de que hayáis aplicado un ajuste con una máscara cualquiera. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, si yo genero una máscara de luces 1, por ejemplo, esta que tenemos aquí, voy a hacer un efecto Orton para que lo veáis. Vamos a aplicar un efecto Orton bastante intenso, simplemente a nivel demostrativo, para que veáis el efecto. Fijaos, un efecto Orton muy fuerte. Y este efecto Orton le voy a aplicar la máscara de luces que tengo ahora mismo seleccionado. Es un efecto Orton que ahora mismo se está aplicando a través de esta máscara de luces que tengo aquí. Fijaos. Y el efecto es este. Si yo quitara la máscara, el efecto Orton sería el que habéis visto anteriormente, este. Bien, una de las grandes novedades que tengo es cuando tengo seleccionado una de estas capas activas en la que tengo un ajuste y ya tengo una máscara, si yo pulso el botón mayúsculas a través de infinito, fijaos lo que va a ocurrir. Se me va a abrir un cuadro de ajuste de niveles que voy a poder ir modificando, y fijaos cómo se va cambiando absolutamente el efecto Orton en directo, y me va a modificar, ¿veis cómo va modificando según yo cambio los niveles? Me va modificando la máscara en tiempo real. Esto antes no se podía hacer, es
algo parecido y nos va a servir muy bien para ir modificando las máscaras simplemente viendo la imagen desde el módulo intro, algo parecido a lo que se hacía desde el módulo Layer Mask. Es una manera también de hacer una transición entre diferentes módulos, pero es muy útil porque vamos a poder ir viendo la imagen y vamos a poder ir modificándola con la capa de ajuste de niveles para ver el resultado de nuestro efecto orto en este caso, de nuestras curvas, de lo que nosotros queramos. Así que es muy útil y esto se puede hacer en todos los módulos que tenemos del panel de Tony Kuiper. Vale, vamos avanzando. Botón Layer Mask o módulo Layer Mask. La primera gran novedad que podéis ver, fijaos esto que tenemos aquí, el fondo se ha modificado, se ha hecho con estos pulsos en blanco y en negro, con este warning, para que sepáis, para que estéis todos conscientes de que este módulo es diferente a este. Uno de los mayores problemas que teníamos era que se confundían, son tan parecidos que había veces la gente que trabaja con los dos, a mí me gustaba, ya sabéis cómo os lo comento en la videoguía, me gusta trabajar solo con uno, pero la gente que trabaja con los dos se liaba, estaba trabajando con uno, la máscara se le aplicaba directamente, era un pifostio, así que ahora se ha puesto esto diciendo warning, ojo, estás trabajando en el módulo Layer Mask, cualquier botón que pulses va a sustituir tu máscara. Si yo pulso cualquier botón, directamente como estoy en el módulo Layer Mask, me la va a cambiar y me va a sustituir la máscara por la que yo esté utilizando. Así que esto es una de las novedades. Evidentemente, lo mismo que pasaba antes, si pulso el botón mayúsculas en el infinito, lo que me va a aparecer es este módulo. Voy a poder cambiar y me va a ir modificando automáticamente la máscara y yo voy a ir viendo el resultado. Así que son esas dos novedades que tenemos en el módulo Layer Mask. Y por supuesto, se me olvidaba, si pulsamos el botón Alt o Option junto a infinito, nos va a hacer exactamente lo mismo que hemos visto antes. Me abre curvas en vez de niveles y puedo modificar curvas, puedo ir modificando, fijaos, en directo el efecto. Fijaos cómo el efecto me está aplicando absolutamente en todos los lados. Así que esas son las cositas que tenemos en el módulo Layer Mask. Vamos a pasar al módulo Rapid Mask, donde tenemos ciertas novedades también que pueden ser interesantes. En primer lugar, el botón infinito nos va a hacer exactamente lo mismo que hemos visto en el módulo intro. Si pulsamos el botón Alt, nos va a abrir curvas. Fijaos, ahí lo tenéis. Y si pulso el botón mayúsculas, lo que me va a abrir es niveles, pero me va a ir modificando la máscara asociada. Fijaos cómo me la va modificando. Ahí lo tenéis, la va modificando y vamos viendo dónde trabajar. Una manera también de convertir el módulo Rapid Mask en el módulo Layer Mask. Hablando de convertir este módulo en el de Layer Mask, sabéis que tenemos este botón de auto-aplicar. El botón de auto-aplicar, que a mí me encanta porque lo que hace es convertir automáticamente el módulo Rapid en el de Layer. Lo que nos va a ocurrir ahora es, fijaos, cómo me cambia la interfaz. Se pone en verde y vuelven a salir esos warnings, vuelve a salir ese pulso, que es exactamente lo mismo que teníamos aquí. Fijaos, ahora sí que son idénticos, ahora sí que no hay dudas de que un módulo es el otro y viceversa. Cuando yo pulso el botón auto-aplicar desde este módulo, se van a aplicar automáticamente cualquier máscara que yo seleccione, se va a aplicar directamente aquí. Si pulso la máscara 1, si pulso luces 5, se va a aplicar. ¿Por qué? Porque está el módulo auto-aplicar directamente. Si lo quito, no se va a aplicar. Me lo va a mostrar en pantalla y para aplicarlo tendría que pulsar el botón aplicar. Cada uno ya sabéis que tiene sus ventajas y a mí me gusta utilizar ambos. Por eso, para no estar cambiando del módulo, me gusta este botón de auto aplicar. Más cositas, el botón pintura. Recordad que el botón pintura lo que hacía era generarme esta capa de píxeles vacía en modo saturación y automáticamente me elegía el pincel en gris y en rojo. Y de esa manera yo podía desaturar o podía, por ejemplo, si yo quisiera, pues podría, vamos a poner el flujo al 100% para que lo veáis, puedo pues saturar la imagen. Eso es el botón pintura que teníamos habitualmente. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, si yo pulso, estoy trabajando, yo ya he hecho mis ajustes de saturación, así es como me gusta mi imagen, sigo trabajando y al rato me doy cuenta que quiero cambiar un poquito la saturación, en vez de volver a pulsar el botón pintura y que me genere otra capa y otra vez me vuelva aquí, yo lo que voy a ir haciendo, voy a, por ejemplo, a cambiar de herramienta, voy a seleccionar los colores habituales, voy a irme a la herramienta de selección y si yo estuviera trabajando y hubiera pasado mucho tiempo, si vuelvo a pulsar el botón pintura me generaría otra capa. No quiero eso porque no quiero generar más capas. Pulso el botón Alt y fijaos lo que ha ocurrido. Parece que no ha ocurrido nada, no se ha generado ninguna capa nueva, pero la herramienta automáticamente pasa a ser pincel y los colores vuelven a ser los colores de saturación, con lo cual podría volver a conseguir mi resultado y a trabajar donde yo quisiera sin generar una capa adicional. Vamos a ir ahorrando un poquito de espacio. Fijaos cómo estoy desaturando totalmente la imagen.
Esto en cuanto a los tres módulos principales. Si nos vamos al módulo de acciones, también encontramos novedades bastante interesantes, fundamentalmente destinadas al botón de claridad y al botón de efecto Orton. Recordaréis lo que hacía cada uno de estos botones. Si no, echad un ojo a la videoguía que os explico cómo funcionan y para qué sirven. Y la gran novedad es que si pulsamos ahora el botón Alt en cualquiera de ellos, lo que va a ocurrir es que va a hacer exactamente lo mismo que hacía antes, pero me lo va a hacer sobre un objeto inteligente. Con lo cual, yo puedo elegir el desenfoque, bien sea en la acción de claridad, fijaos que tarda un poquito, pero estamos trabajando con un archivo gigante. Yo puedo elegir el desenfoque de 10 píxeles, por ejemplo, lo selecciono y lo que tengo es un objeto inteligente, a diferencia de antes que no tenía un objeto inteligente, tenía una capa rasterizada. Ahora, ¿qué puedo hacer? Si no me gusta el efecto, puedo volver a pulsar paso alto y puedo cambiar el enfoque y disminuirlo de manera inmediata. Exactamente igual que lo hacemos con claridad, lo podemos hacer con el efecto Orton. Pulso el botón Alt, me va a generar ese efecto Orton que tanto me gusta y que también funciona el efecto Orton del panel Tonic Hyper, pero ¿dónde me lo va a hacer? En un objeto inteligente. Me va a salir ahora el cuadro para elegir el desenfoque. Yo pongo un desenfoque muy alto porque se me ha pirado la pinza absolutamente y si no es lo que quiero, vuelvo a hacer doble clic en desenfoque gaussiano y ya selecciono un desenfoque pues que me guste más, con lo cual tenemos muchas posibilidades, tenemos muchas más formas de volver atrás y de modificar todo lo que nos interese. De las cosas que más me gustan y que también le había pedido mucho a Tonic Hyper, fijaos los botones de los numeritos del 1 al 6 que teníamos para denominar las acciones personalizadas. Súper útil, ya sabéis cómo os he enseñado en la videoguía cómo personalizarlos, cómo asignarle acciones, cómo programar acciones y el problema que teníamos es que había veces que se nos olvidaba y no nos acordábamos, sobre todo si tienes solo 2, bueno, te vas a acordar, pero si tienes 6 acciones personalizadas ya no sabes en qué botón está cada una. ¿Qué podemos hacer? Pues muy sencillo, ahora pulsando el botón Alt en cualquiera de los botones, por ejemplo, en este que tengo yo personalizado para que me dé mi acción de toques finales, pulso el botón Alt y me sale este cuadro en el que me dice introduce un nuevo nombre para este botón. A este botón le puedo llamar, es la acción de toques finales, pero voy a llamar TOC para que lo veáis y fijaos lo que ocurre, se me cambia y aparece TOC aquí. Es una forma de programar y de personalizar nuestro panel. Además, si en vez de pulsar el botón Alt, yo el que pulso es el botón mayúsculas, me lo va a resetear. Pero más aún, si yo pulso el botón Control, lo que me va a decir es que me actualice el Rollover Help, el menú contextual. Puedo ponerle aquí qué es lo que va a hacer esa acción. Le puedo poner ejecuta toques finales. Con lo cual, yo directamente pulsando o viendo el botón 1 me pone en el menú de ayuda ejecuta toques finales. El botón 2 no lo tengo personalizado. Si yo pulso Control, le pongo ejecuta la firma. Muy útil porque claro, el botón es muy pequeñito y no nos cabe mucho texto, con lo cual incluso puedes dejar los números si no te importan o algo que te lo recuerde, pero sobre todo es el menú de ayuda, te va a decir exactamente qué es lo que hace cada uno de los botones. Súper útil. Otras cositas que se han cambiado es, por ejemplo, ha aumentado la fuente de los números tanto en tamaño como en opacidad. Se ha cambiado porque era un poquito pequeño y en monitores con mucha resolución no se veía del todo bien. Y en algunos monitores también, en este caso más pequeños, puede apareceros un tirador por aquí abajo en el menú de acciones que nos va a servir para encoger y agrandar el botón de acciones, sobre todo para encoger. ¿Por qué se hace esto? Porque si no lo hiciéramos, Photoshop no te va a dejar meter, no te va a dejar apilar estos tres paneles si no te caben en el monitor. Así que lo que había que hacer era buscar una solución alternativa. Haciendo ese tirador, lo que hacemos es ocultamos el menú contextual, que no se va a ver, pero engañamos a Photoshop y ya sí que nos va a permitir apilar los tres módulos. Así que es una forma un poquito de, bueno, poder trabajar como aconsejamos que es apilando estos tres módulos y lo vamos a hacer de esa manera. Y ya para acabar, las últimas novedades están dentro del campo de enfoque por lotes. Dentro del campo de enfoque por lotes hemos vuelto a cambiar el tamaño de fuente, de tamaño y de opacidad para visualizarlos de manera más fácil en monitores con resoluciones muy grandes y sobre todo se ha permitido realizar un enfoque multidimensional, lo diré. Podemos añadir diferentes dimensiones simplemente pulsando, metiendo las dimensiones en píxeles. Por ejemplo, podemos poner 800, punto y coma, 1024, punto y coma, 2048 y lo que nos va a hacer es para cualquier carpeta
que tengamos con imágenes, a cada una de las imágenes les va a dar 3 formatos de salida con 3 tamaños diferentes a todos y cada uno de ellos. Eso para gente que tiene que mostrar sus fotografías en diferentes formatos, una para web, otra para imprimir y otra para enviar por correo electrónico, pues es súper útil porque vamos a poder darles 3 formatos de salida. Así que todas estas son las novedades. Habéis visto que hay muchas cosas, casi todas se resumen, como habéis visto, en pulsar el botón Alt Option en alguno de los botones, pero es una manera pues que tenemos de haber aglutinado todas las sugerencias que nos habéis hecho llegar. Así que nada, descargar esta actualización e instalarla y comentarme, si en los comentarios me podéis decir qué os parece, si encontráis algún fallo, por supuesto, si cualquier fallito que os dé el panel, escribidnos y nos ponemos manos a la obra y nada más, simplemente recordaos que podéis descargar la videoguía para aprender a utilizar de 0 a 100 el panel, todos los botones. Os explico paso a paso cómo trabajar con imágenes. Vais a ver archivos PSD para que os podéis descargar, para que trabajéis con ellos y tenéis pues esos 9 horas hasta con un procesado de 0 a 100 para conseguir, pues bueno, fotografías de este estilo, llegando desde imágenes que tenemos por aquí, fotografías que tenemos por aquí, ir mezclándolas y bueno, al fin y al cabo conseguir el archivo que a nosotros nos interesa. Así que amigos, nada más, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Espero que ya os quede claro cuáles son las novedades que tenemos del panel de Tony Kuiper y disfrutad de él, disfrutad de la fotografía y como siempre me despido de vosotros. ¡Nos vemos!